Bueno, buenas tardes. En el siguiente video vamos a hacer la presentación del taller número 2 de electrónica. Los integrantes del grupo son los siguientes: David Ballesteros. Juan José García. y José Julián García. Entonces, para el taller tenemos los siguientes puntos. Eh, tenemos la actividad del punto A, que es utilizar un generador y un osciloscopio para visualizar las siguientes señales. Entonces las va a realizar mi compañero David. Listo. Entonces, para esto tenemos que utilizar el programa Proteus. Bien. Bueno, aquí tenemos el programa y entonces vamos a escoger una señal de pulso para la primera señal. Aquí podemos ver que es una señal cuadrada, entonces tenemos que poner la misma en Proteus para que se muestre pues de este modo esta señal. Entonces vamos a elegir el osciloscopio, aquí está, y aquí, eso, y listo. Entonces vamos a coger el osciloscopio y vamos a conectarla a la señal, listo. En el Word dice que tiene una amplitud esta señal de 2 y -2. Entonces, habría que poner el valor inicial como -2 para que empiece en el voltaje en -2, el valor de pulso 2 porque va de -2 hasta 2 y el periodo de 0.02 como se muestra en la figura. Entonces, al empezar, se nota la señal, entonces hay que cuadrarla, doble clic para colocar la posición, ponerla en DC, importante aquí, también ponerla en DC aquí, aquí, eso, y apagar los otros canales. Aquí cuadramos la amplitud, digamos, de la señal cuadrada para que esté en una escala de 1, cada cuadrito es 1 voltio, entonces aquí podemos ver que va de 1, 2, 2 voltios y aquí 1, 2 también 2 voltios, pero en el ciclo negativo. Bien, ahora para la señal cuadrada, pero la de aquí, la de la derecha, podemos ver que va desde 4 hasta 2. Entonces, por lo que esta señal tiene una amplitud de 1 voltio y un offset de 3. Pero en la configuración tenemos que ponerla como valor inicial desde 2 hasta 4 y el mismo periodo. Automáticamente la señal pues se va a poner de este modo. Y efectivamente, la señal se nota que tiene un offset de 3 y una amplitud de 1 voltio. Listo. Ahora, para las señales sinusoidales, ahora pues miramos que tiene una amplitud de 3 y un periodo de aproximadamente 0.17 segundos. Entonces, no tiene offset, pero tiene una amplitud de 3 y su frecuencia es aproximadamente 60, porque recordar que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia, o sea, el periodo, que diga, la frecuencia es 1 sobre el periodo. Y de esta forma, aquí se puede ver la señal. Aquí se puede ver que sigue estando en la misma escala de 1 voltio y va de 1, 2, 3 hasta el pico y 1, 2, 3 también en el ciclo negativo. Ahora, para poder graficarla con offset, entonces simplemente habría que mirar como
esta gráfica que está aquí a la derecha, simplemente hay que mirar cuál es su amplitud. La amplitud de aquí va de 2 hasta 2.1 y de 2 hasta 1.9. Entonces se puede observar que tiene una amplitud de 0.1 y un voltaje, un DC offset de 2 voltios y siendo la misma frecuencia. En- Por tanto, se nota ver una señal sinusoidal, pero de muy baja curvatura. Esto pasa por la escala que tiene en Proteus y y si la bajamos un poco, pues se nota que sube esta señal porque la escala pues baja, entonces se nota que va hacia arriba la señal. Por tanto, no se logra apreciar de cierta manera. Y eso sería esta parte del taller. Vale, para la segunda parte del taller se tienen los siguientes enunciados. Se indica dentro del taller como primer guión, primera parte, el siguiente punto. Las siguientes actividades están basadas en el ejemplo 6.8 del libro de Cedra de la sexta edición. El primer guión que se nos indica es simular un circuito utilizando un transistor 2N2222, modificando en Proteus el valor por defecto de beta para que se ajuste al valor propuesto del libro, es decir, un valor de beta de 100. En este caso, para este ejemplo del 6.8, se asume el valor de beta de 100 como lo indica el enunciado y se busca analizar este circuito del transistor BJT y hallar los valores de voltaje, corriente y los elementos en los terminales de dicho circuito. En primera instancia, se es indicado dentro del ejemplo que se asume un voltaje base emisor o base de 0.7. Esto para asumir que el transistor está operando en activo. Para cuando se asume este voltaje, se puede realizar esta primera malla, teniendo en cuenta que hay un voltaje de entrada de 5 voltios y un voltaje de 10 voltios para la entrada del colector. Entonces, si se realiza por esta línea, la malla o la línea de la corriente por donde circula, se tiene que sería la entrada del voltaje directo a la base con la diferencia del voltaje base emisor sobre el valor de la resistencia, que acá lo toman como 100, para despreciar los valores de cero y dejar todo en términos de miliamperios y no una diferencia de microamperios o tener la misma notación en el circuito. Luego de operar la corriente base, se tiene la relación de la corriente del colector. Es decir, la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de la base. Con esa fórmula hallamos el valor de la corriente del colector para esta línea, que sería los 100 de beta que se asume y la corriente base, que sería 0,43 miliamperios, para un total de 4.3 miliamperios para la corriente del colector. Luego se intenta hacer esta línea del transistor. Para cuando se hace esta línea, se busca hallar el valor del voltaje en la entrada del colector, que sería el voltaje completo de entrada en el colector, menos la diferencia de voltaje en la resistencia. Como nos indica la relación de la ley de Ohm, sería la corriente que pasa por esta resistencia por la misma resistencia. Es decir, corriente por resistencia, 4.3 de la corriente y 2, nuevamente despreciando dos ceros para tener todo en la misma notación, de 1.4 voltios el voltaje en el colector para este nodo. Luego, ya con el valor del voltaje en el colector, se asume que al estar por encima del rango de 0.2 voltios para el colector emisor, el transistor está operando en activo. Dicha eh, oración que fue indicada previamente para cuando se fue asumido el 0.7 voltios de la base emisor. Luego, después de hallar dichos valores, se tiene la corriente del emisor, que para esta relación se utiliza la fórmula de la corriente del emisor igual a beta más 1 por la corriente de la base. Ya teniendo la corriente de la base nuevamente, solo se tendría que hacer la relación de el beta más 1, sería 101, veces la corriente de la base.
para un total de 4.343 mil amperios. Dentro de este circuito, tal como lo presenta el ejercicio, se presentan las fórmulas y el paso a paso que se realiza, que sería la unión de la base emisora con las corrientes del colector, y los voltajes del colector. Nuevamente, como se indique, la diferencia de potencial o de voltaje de entrada con la de la resistencia, como lo indica la ley de Ohm. Y acá la igualdad que se hace o el valor que se asume para el voltaje base emisor y saber en qué estado está trabajando el transistor. Y de igual forma la corriente del emisor, pues la relación como indique. Para la siguiente parte del taller se nos indica realizar el mismo procedimiento teniendo en cuenta los valores de beta naturales del Proteus. Acá dentro del ejemplo, en primera instancia se realiza la simulación con los valores de beta ya indicados en el ejercicio. Estos valores ya indicados son los que se demuestran en los cálculos ya hallados. Son valores aproximados ya que Proteus al ser un simulador, eh, por decirlo así, perfecto o idóneo, los valores serían más acertados a un cálculo teórico. En dado caso, este sería el valor aproximado del voltaje en el colector, que sería de 1.6, y el valor que se asumió del voltaje en la base de 0.696, que puede ser redondeado a 0.7. Nuevamente, acá se indica que es un valor aproximado para el voltaje. Vale, en este caso, en el segundo guión nos indica que ahora se tiene que hacer la simulación con el beta indicado del Proteus. Para este beta, al momento de simularlo, se indican o se denota unos valores de entrada diferentes para cada nodo del transistor. Sería el valor que se representa para el colector es de 0.2, nuevamente asumiendo que el valor de la base es de 0.7. Si el valor de 0.2 en el colector está en la franja de los 0.2 de operación del transistor, se indica que el transistor está operando en saturación. Para este caso se necesita saber el valor del beta, el cual hace que influya dicho cambio eh, amplio dentro de los valores del transistor. Nuevamente, al asumirse el valor del voltaje en la base, se puede hacer el cálculo de la corriente, la diferencia de potencial de la entrada con la diferencia que se presenta en el transistor, sobre el valor de la resistencia que se indica en la base para un total de 43.000 amperios. Ahora sí, teniendo en cuenta, como se indica acá, 4.29 por 10 a la menos 5, bueno, por 10 a la menos 6 y se indica como 43 para la corriente del transistor y la base. Ahora, con esta relación se sabe que la corriente del colector es beta veces la corriente de la base. Si se hace el despeje de esta ecuación, se tiene que el beta es igual a la corriente del colector sobre la corriente de la base. Con esa relación se asume la misma corriente que circula por el transistor para cuando opera en saturación de 48 miliamperios, como se indica en la simulación, y hallando el valor del beta de 113. En este caso, el análisis que se puede hacer para este transistor es que pues, si bien el valor de beta puede ser un cambio de 10 o 20 unidades, el simple hecho de que se encuentre un 10% más alto el valor del beta, naturalmente como se indica el ejercicio, ya influye en cómo el transistor estaría operando. En este caso, el enunciado del ejercicio nos indica que si el transistor se encuentra con dicho cambio en el beta superior al 10%, el transistor dejaría de estar trabajando en modo activo a entrar en modo saturación, como se indica en la simulación con un valor del colector de 0.2 que se encuentra en la franja nuevamente de la operación del transistor. Y ese sería el procedimiento para el guión 1 y 2 del taller. Ahora bien, para la parte B del punto 3,